es también minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno. Van a garantizar, como digo, de inmediato No se trata de limitar la libertad de expresión, pero sí se trata de limitar el que se puedan vehicular falsedades a través de los medios de comunicación que hoy son los periódicos, las radios, las televisiones y también las plataformas digitales. ¿Cuándo los comunistas han tenido éxito? En momentos de excepcionalidad, en momentos de crisis. ¡Nunca volverá la derecha venezolana! Y estado de alarma le molesta mucho a Podemos, así que seguir trabajando. Muchas gracias. Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma. Hoy estrenamos una sección con un invitado especial, una de las personas más cultas, más inteligentes y más valientes que conozco. Hacen un trabajo brutal en apoyo al pueblo judío, en apoyo a los pueblos oprimidos de Oriente Medio. Es el presidente de ACOM, de Acción y Comunicación sobre Oriente Medio. Es Ángel Mas y, como bien sabéis, Podemos es un partido que tiene muchísimas relaciones con Irán, con ese régimen teocrático donde cuelgan a los homosexuales y que financió la televisión inicial de Pablo Iglesias. Ángel Mas nos va a ayudar a contarnos, ¿no?, a desvelar por qué esas relaciones interesadas entre Irán, entre Pablo Iglesias. También en otras secciones, otros días nos focalizaremos en lo que está pasando en Estados Unidos, ese cambio de administración de Trump a Biden, va a pasar algo y, por supuesto, nosotros vamos a dar voz a pueblos oprimidos como es el pueblo judío, que está sufriendo una campaña de propaganda brutal en las redes sociales por parte de movimientos de la izquierda radical como el BDS, movimientos pro-palestinos, y yo mismo tuve el placer de ir con ACOM a Israel y ver y entender cómo están destinando incluso administraciones públicas en España, se están financiando aulas donde adoctrinan a niños palestinos en el odio a Israel. Nosotros somos defensores de la libertad y el pueblo hebreo siempre será aliado de estado de alarma y por eso está aquí nuestro querido Ángel Mas. ¿Qué tal estás, Ángel? Pues muy bien, Javier, y muchísimas gracias por una presentación tan amable. Nada. Preguntarte, ahora mismo hay un grado brutal de polarización en la sociedad española.
vosotros, como representantes de una asociación que apoya muchísimo al pueblo judío, a los pueblos oprimidos en Oriente Medio, ¿cómo estáis viviendo la situación actualmente en España? ¿Hay paralelismos con lo que pasa en Palestina respecto a la propaganda que ellos lanzan? O sea, el pueblo palestino contra el pueblo hebreo, ¿es el mismo modus operandi que hace Podemos con la derecha aquí en España? Mira, la verdad es que la situación del gobierno en España es una situación complicada, yo creo, para todo aquel que, como tú dices, en términos generales apoye la libertad y apoye nuestra democracia constitucional, y en términos particulares para todos aquellos que en España apoyamos a Israel como democracia garantista, una democracia que comparte valores e intereses con España. Compartimos un marco mediterráneo común, compartimos la lucha contra el terrorismo, compartimos, como digo, nuestros valores judeocristianos y liberales, y por lo tanto los que son enemigos de la integridad de nuestra democracia constitucional suelen también ser enemigos del Estado judío. Y lo que ocurre en España es que hay una gran anormalidad democrática que no es equiparable en ningún sitio del mundo, que es que tenemos en el gobierno, en gobiernos municipales, por supuesto, desde el 2015, en gobiernos regionales y ahora en el gobierno de la nación, pues un partido que es de un modo abierto, de un modo grosero, de un modo zafio, antisemita. Es antisemita del modo que la extrema izquierda se permite ser antisemita hoy. ¿Cómo se permite ser la extrema izquierda antisemita? Pues mira, usa los mismos clichés que históricamente han usado los antisemitas, que usaron los nazis, que usaron cualquier persona que expresó su odio a los judíos, con unos clichés rancios, con unos clichés clásicos que deshumanizan al judío, que criminalizan al judío, que usan el doble rasero a la hora de juzgarlo, que lo demonizan, pero como eso ya no se puede hacer con un judío en particular porque suena demasiado nazi, y eso no queda bien, pues lo aplican en vez del judío individual, al judío colectivo. ¿Y quién es el judío colectivo? El Estado de Israel, el Estado judío, el Estado que alberga la mitad de los judíos del mundo. Y aplican esos clichés a su gobierno, a sus instituciones, como su ejército, que es un ejército popular, y a su pueblo, los deshumanizan, los criminalizan. Y lo hacen, por tanto, como te digo, con la mitad de los judíos del mundo que viven en Israel, y contra el Estado que representa las aspiraciones del resto de los judíos del mundo, que por supuesto pues sentimos una afinidad y una simpatía por el Estado judío. Fíjate, estoy leyendo, ¿no?, cómo hubo un total de 58 ayuntamientos en España, dominados por la izquierda, que lanzaron iniciativas llamadas Espacios Libres de Apartheid Israelí. O sea, hablaban de que estos ayuntamientos no van a contratar a ninguna empresa, producto, entidad u organización que fuera israelí o tuvieran relación con el pueblo judío. O sea, no han aprendido nada del pasado. ¿Por qué ese odio al pueblo judío hasta el punto de hacer ese boicot en pleno siglo XXI? Es que no. Mira, Javier, como te digo, al final el antisemitismo es una enfermedad, es una obsesión compulsiva, pero que va cambiando de máscara, ¿no? Y como te digo, históricamente podía tener una máscara por motivos pretendidamente religiosos, luego pudo tener una máscara por motivos pretendidamente científicos o raciales, y ahora tiene una máscara que se llama antisionismo, que es el odio a Israel. Pero al final, el antisemita siempre busca, como digo, hacer esa expresión de odio. En el caso de Podemos es interesante, porque ellos, desde el momento en que en el 2015, como te dije, entraron en las instituciones, en los ayuntamientos, en ese caso, comenzaron a instrumentalizarlos, a patrimonializarlos, que es algo que hace la extrema izquierda, ¿no? Entra en una institución y de pronto la convierte en suya y deja de servir a los ciudadanos y sirve a sus propios intereses. Y desde ahí promovieron la discriminación. Como dices, no fueron 50 y pico, fueron más de 100 instituciones públicas, ayuntamientos, diputaciones, cabildos insulares, parlamentos regionales, que promovieron declaraciones, mociones discriminatorias. Y estas mociones, como bien dices, buscaban excluir de la vida política, social,
económica, cívica, a ciudadanos y empresas israelíes, pero también a los españoles que de un modo abierto, público, nos asociamos, estamos asociados o simpatizamos públicamente con Israel. Fíjate la barbaridad que es esto, Javier. ¿Te imaginas que sobre la base de que un partido político español piensa que, por ejemplo, el Reino de Marruecos está haciendo algo mal en el Sáhara, o Turquía está haciendo algo mal en Chipre, o Rusia está haciendo algo mal en Crimea, sobre esa base promovieran el boicot en España, no ya a las empresas de ese país, que sería gravísimo, sino a sus ciudadanos y a todos aquellos que apoyamos o sentimos simpatía o familiaridad con ese país? Sería increíble que eso lo hicieran con los ciudadanos marroquíes en España. Pues es lo que están haciendo con los ciudadanos que tenemos una afinidad con Israel en España. Por supuesto, esto es ilegal. El artículo 14 de nuestra Constitución lo impide. El artículo 510 de nuestro Código Penal lo impide. Pero ellos han aprobado estas mociones discriminatorias, nosotros los hemos llevado a juicio. Imagínate, un grupo de ciudadanos particulares que tiene que llevar a juicio a gobiernos, a instituciones del Estado, a gobiernos municipales, a gobiernos regionales. Y hemos ganado 76 casos. Y no hemos perdido ninguno. Y las resoluciones judiciales son brutales, ¿eh? Hablan de discriminación, hablan de conculcación de derechos constitucionales, de libertades públicas, hablan de derechos humanos, pero hasta ahora eso no les ha frenado. Ellos intentan ir enmascarando el lenguaje que usan para ver si cuela, pero hasta ahora los jueces han sido muy claros. 76 sentencias firmes. Sí, sin duda en ACOM, uno de vuestras iniciativas, sobre todo, donde destináis los recursos, es a plantear esa batalla legal contra todas esas campañas de intoxicación y de manipulación que solo buscan una cosa, igual que atacan a estado de alarma, que buscan la exclusión social, la muerte civil de los colaboradores de estado de alarma, la estigmatización. Con ACOM buscan lo mismo, con el pueblo judío buscan lo mismo. ¿Esos mensajes de odio contra el pueblo judío calan en la sociedad? ¿Vosotros consideráis que todavía hay una parte de la opinión pública española que mira al judío con cierta desconfianza por culpa de esa propaganda que durante años y años han hecho los palestinos usando recursos públicos de nuestros impuestos en España? Mira, yo no creo que cale, pero sí que hay que denunciarlo y desenmascararlo, ¿no? Yo creo que lo que antes hablamos de la normalidad democrática, lo que sí constituye algo triste y doloroso para los judíos españoles, que somos ciudadanos y a mucha honra de nuestro Estado, de España, pues lo que nos duele es que se usen los recursos de nuestros propios impuestos y de los impuestos del resto de los ciudadanos para promover la discriminación contra una minoría como es la judía, que es una minoría leal a España y que para la que las instituciones del Estado deberían estar precisamente para protegerla y no para atacarla. Y se usan los recursos del Estado para atacarlo. ¿Y cómo se usan los recursos del Estado? Pues como he dicho, una serie de gobiernos locales promueven la discriminación, pero es que lo hacen por la vía de movimientos, de chiringuitos, de ONGs, del espectro podemita, ¿no? Esto que has llamado el movimiento BDS, de boicot, desinversiones y sanciones. Es un movimiento internacional muy bien organizado, pero en España tiene una particularidad muy importante, que es que, aunque tiene vínculos con el terrorismo, con el FPLP, aunque tiene vínculos oscuros, como tú decías, con las tramas de Venezuela, de Bolivia, todas estas tramas oscuras con vínculos con Irán, lo más grave es que estamos hablando de un movimiento que se financia con fondos públicos. O sea, estamos hablando de subvenciones públicas, millones de euros cada año, que salen de las arcas de lo que no va a ayudar a las personas que lo necesitan en España y que van a financiar a grupos que se dedican a intentar discriminar a una minoría en España, con el apoyo de Podemos,
con el apoyo de partidos independentistas y muy lamentablemente, y lo debo decir aquí, con el apoyo en muchos casos del Partido Socialista Obrero Español. Nosotros como ciudadanos españoles lo que creemos es en nuestra democracia constitucional y por lo tanto en nuestro Estado de Derecho, y a él acudimos. No buscamos el litigio por el litigio, pero creemos que los tribunales españoles están ahí para protegernos de este tipo de abusos. También ha habido alguna administración gobernada por el Partido Popular que ha financiado a estas asociaciones que luego se dedican a adoctrinar a futuros terroristas, a niños palestinos que les van comiendo la cabeza en el odio a Israel y que luego no dudan en inmolarse, que no dudan en apuñalar a un policía en el centro de Jerusalén o en el centro de Israel, y es el pan de cada día. Yo lo pude vivir sobre el terreno, era completamente desconocedor, pero cuando te pones a rascar esas subvenciones te das cuenta que no solo apoyan administraciones de izquierdas, también de partidos de derechas. Eso es lo que más me preocupa. Lo han hecho durante los gobiernos del PP y lo han hecho durante los gobiernos del PSOE, y es algo muy lamentable. Y si la derecha ha pensado que con eso podía apaciguar a una serie de grupos precisamente para que los dejaran en paz, han cometido un grave error. Como tú decías, el tema del antisemitismo al final también es un microcosmos de lo que vivimos en sentido amplio en la sociedad española, ¿no? Que es la creación de una industria subvencionada de personajes que quedan liberados de tener que trabajar y ganarse la vida y que con el dinero de todos los españoles se dedican a fomentar el odio y la fractura, ¿no? Fíjate que España da no solo dinero a esas ONGs, da dinero también a la Autoridad Palestina, y una parte muy importante del dinero que da España se utiliza a un programa que se ha venido a llamar Pay for Slay. O sea, a pagar la vida, a pagar premios a los terroristas que han cometido asesinatos contra ciudadanos judíos en Israel. Fíjate la barbaridad que es. Fondos españoles, repito, se usan para premiar a terroristas que han asesinado a personas. Y cuanto más alta es la condena del terrorista, más alto es el premio que se le da a él en la cárcel o a su familia. Y esto sucede en un país en el que hace unos meses la vicepresidenta Calvo dijo que se había adherido por instrucciones de la Unión Europea a la definición de antisemitismo de una organización que se llama IHRA, de Recuerdo del Holocausto, que precisamente considera que todas estas actividades discriminatorias contra Israel, discriminatorias contra los que apoyamos a Israel en España y de fomento del fin de la destrucción del Estado judío son precisamente actividades antisemitas. El Gobierno de España, de acuerdo a la definición del Gobierno de España, está financiando actividades que, de acuerdo al Código Penal español, están penadas porque son antisemitas. De hecho, cambiando de tema, bueno, seguimos en el mismo tema de cómo recibís ataques por parte del vicepresidente del Gobierno, que directamente organiza e impulsa campañas antisemitas. Hay que explicarle bien a la audiencia por qué esa conexión entre el régimen teocrático iraní, el régimen de los ayatolás, que financió la primera televisión de Pablo Iglesias, el programa este de La Tuerca, ¿por qué esa conexión? Para que un espectador de estado de alarma pueda llegar a entender por qué el régimen de los ayatolás están interesados en tener como vicepresidente del Gobierno o en haber formado o en haber amplificado el mensaje de un candidato que acabó siendo vicepresidente del Gobierno, que es Pablo Iglesias. Es una pregunta que a mí me choca que no se haga más veces, que no se haga en los medios más tradicionales. Fíjate, el régimen iraní es un enemigo declarado de Occidente. Es un régimen que busca su expansión internacional y sus vínculos internacionales con otros regímenes que son de la misma onda. De ahí sus vínculos con Venezuela, con la Venezuela chavista, con la Bolivia de Evo Morales, la presencia de Hezbollah, que es el brazo armado chiita libanés de la República Islámica de Irán en Venezuela, es brutal. O sea, el ministro ahora mismo del petróleo de Venezuela y anterior vicepresidente, Tariq El-Aissimi, este tipo es de Hezbollah, el vicepresidente de Venezuela. Y este tipo llega a un acuerdo con Alex Saab para intercambiar oro por gas y probablemente también por plutonio entre Venezuela e Irán. En el verano se intercambiaron 16 vuelos
de una compañía que se llama Mahan Air, una compañía iraní, entre Irán y Venezuela. Por cierto, ¿sabes el único sitio donde Mahan Air podía aterrizar en toda la Unión Europea hasta hace unos meses? Barcelona. Entonces, esta red internacional que existe entre Irán, Venezuela, Bolivia, no es casualidad que tenga una rama española. A Irán le resultaba muy barato, muy fácil desestabilizar la cuarta economía de la zona euro con unos pocos millones, financiando a unos extremistas sin escrúpulos. ¿Y cómo lo hicieron? Y tú mismo lo has dicho. Bueno, no solo tú, la Unidad Antiblanqueo de Capitales de la Policía Nacional lo alertó en el 2013, lo alertó en el 2017 y en el 2018 posible lavado de dinero de Irán con una productora que se llama 360 Global Media, que es de un iraní, Mahmoud Alizadeh Assimi, que era el que contrataba a Iglesias y Monedero en La Tuerca y Forapache, y al que por esa vía se pagaron millones de euros, que fueron a parar a la formación de Podemos y fueron a parar al bolsillo del vicepresidente del gobierno. Y si tú me dices que eso no es una anormalidad democrática en cualquier país de Europa, pues imagínate cómo usó entonces Iglesias ese dinero. Pues entre otras cosas, en sus programas, en los programas que presentaba, pues precisamente promovía soflamas antisemitas del peor calado. Claro, si era la voz cantante de un régimen como el iraní que busca la exterminación de Israel, su desaparición por la vía nuclear, pues qué iba a decir. Pero es que este es el entramado que estamos describiendo. ¿Qué recursos disponéis vosotros para luchar contra esta propaganda que yo creo ya gubernamental? Es decir, las instituciones de derechas, de partidos como el Partido Popular, os ayudan. La presidenta madrileña se declara abiertamente en Twitter sionista, pero eso se traduce en ayudas, en recursos a la hora de contraprogramar esa propaganda que lo que busca es estigmatizaros, señalaros y trataros como hacían los nazis en su momento, los judíos, con dibujos, con caricaturas, con etiquetas, ¿no? Algo que desde Estado de Alarma condenamos porque el pueblo judío es un pueblo amigo, un pueblo valeroso, que se une en las circunstancias difíciles, un pueblo oprimido y sobre todo que siempre ha apostado por la libertad, y por eso esta sección. Mira, primero, como te decía, desde mi punto de vista, yo hablo por ACOM, no hablo en nombre de las comunidades judías que tienen sus organizaciones, pero yo creo que lo más importante de señalar es que la minoría judía en España, los ciudadanos judíos españoles, somos ciudadanos españoles leales a nuestra Constitución, a nuestra democracia y a nuestro Estado de Derecho. Y sobre esa base es la que hablamos, desde la lealtad a nuestro país. A partir de ahí, ACOM es una organización que busca que esa buena relación que debe existir entre España e Israel, como decía, por los valores e intereses compartidos, pues que sea lo más amplia posible políticamente. No somos una organización de derechas o de izquierdas. Tenemos personas que son judías, que no son judías. Pero, lamentablemente, pues no tenemos el mismo resultado en todo el espectro político. Nosotros, desde luego, solo queremos trabajar con los grupos políticos que son leales a nuestra Constitución, y ahí ya pues hemos excluido unos cuantos, al separatismo y al extremismo nacionalista, y a partir de ahí pues nos gustaría trabajar con todos, pero ahora mismo la relación es muy estrecha, yo te diría, con Ciudadanos, con el PP y con Vox. Ahí hemos encontrado amistad, hemos encontrado comprensión, hemos encontrado apoyo. Solo tengo buenas palabras para esos grupos. Históricamente el PSOE histórico, digamos, teníamos y seguimos teniendo, por supuesto, un montón de amigos a nivel personal, pero a nivel institucional pues ha caído en manos del podemismo y hay, lamentablemente, poco que rascar. Ayuda, digamos, en cuanto a, como digo, apoyo y comprensión y alineamiento político. Y desde luego has mencionado a la presidenta de Madrid como un ejemplo, y hay muchos otros, pero yo debo decir que la presidenta Díaz Ayuso es un gran ejemplo precisamente de una política que se ha sacudido los complejos de lo que le llamen, de que este asunto le puede traer más problemas que otra cosa, que le salten encima, que la llamen de todo,
pues ha presentado la batalla de las ideas y la narrativa, que le agradecemos mucho. No es la única. Juan Carlos Girauta, en su momento, por supuesto, Albert Rivera, por supuesto, Pablo Casado y, por supuesto, tanto Santiago Abascal como Iván Espinosa y un montón de políticos en España, solo menciono unos pocos, pero que nos apoyan y que apoyan la causa de la libertad y la causa de que los judíos en España, como españoles leales, pues no estemos discriminados. Yo, la verdad, que cuando me invitasteis a Israel, con grandes amigos como David Hachuel, al cual le mando un fuerte abrazo de aquí, que hace también una labor encomiable en favor de apoyar al pueblo judío, él como español además de pro, defensor de la monarquía, yo fui con una imagen totalmente distinta de Israel, de la que me encontré. Me encontré un país abierto, un país cosmopolita, de gente genial, de un pueblo solidario, un pueblo culto, un pueblo inteligente. Y claro, yo había nacido en España recibiendo continuamente bombardeos y minutos de televisión a favor del pueblo palestino, ¿no? Entonces te metían en la cabeza esa visión de que los palestinos, cuando os atacaban, como que los medios de comunicación aquí justifican esos ataques, y eso está haciendo mucho daño. Es decir, esos minutos de televisión que se le da al pueblo palestino y no a vosotros, al final hace que incluso personas que van a la universidad, que son periodistas, pues fuesen a Israel con una mentalidad totalmente distinta, y una vez disfrutaron allí de unos días y conocieron la realidad del problema, pues yo vine completamente, con la mente completamente cambiada, te puedo decir. Y por eso es bueno, yo animo a todos los españoles que se interesen por las labores que hacen ACOM y que vayan a Israel, conozcan el problema de primera mano, vayan a esas escuelas palestinas donde están adoctrinando terroristas y que os cuenten la película no como están contando los medios de comunicación tradicionales en España, que os cuenten expertos, personas que sufren y que conocen el problema real, como es Ángel Mas. Sí, mira, al final la lucha por la libertad tiene muchos más elementos comunes que diferenciadores alrededor del mundo. Si tú piensas el terrorismo que hemos sufrido en España, de furgonetas que iban atropellando a civiles, o bombas en transporte público y tal, son la metodología que inventaron los terroristas palestinos y perfeccionaron los terroristas palestinos en su momento y hace décadas y siguen usando. Yo quiero decir una cosa, aquí no se trata del pueblo palestino. El pueblo palestino es víctima de sus líderes, víctima de la cleptocracia que los maneja y que los controla, y de las instituciones que lamentablemente nosotros ayudamos a financiar. Por eso otro día hablamos de los acuerdos de Abraham, que yo creo que es una gran oportunidad para romper ese cliché y ese paradigma. Pero sí, es muy importante que las personas se quiten, se sacudan los clichés que les imponen los medios tradicionales, los reporteros, los corresponsales habituales. Israel es el sitio con más corresponsal por metro cuadrado del mundo. ¿Y sabéis por qué están en Israel? Pues porque es el único sitio de toda esa región donde esos reporteros pueden vivir con libertad y reportar sin miedo a su integridad y a su seguridad física. Y sin embargo, muchos de ellos utilizan esa libertad que les otorga Israel como periodistas internacionales, precisamente no solo para criticar a Israel, se puede criticar a Israel, pero desde luego no buscar la destrucción y entrar en connivencia y colaboración con el terrorismo. Eso es algo completamente inaceptable, como lo es que España pues financie, como dices, esos colegios y esa incitación, esa educación en el odio. Ángel, ¿quién financia el BDS? Este movimiento antisemita que se mueve como pez el agua en las redes sociales. ¿En España? No es censurado por Twitter. No sé si vosotros habéis tenido problemas de censura en Twitter por apoyar al pueblo judío. En cambio, el BDS no paran de lanzar mensajes de odio contra vosotros y aquí nadie hace nada. ¿Quién los financia? Mira, como os mencionaba antes, lo más grave, lo más doloroso es que en España el BDS está financiado por el dinero de todos los españoles, por el dinero de los contribuyentes.
por la vía de subvenciones, ayudas, programas que se dan a llamadas ONGs, que son organizaciones de activistas de la maraña de organizaciones típicamente asociadas a Podemos y al mundo independentista, y este tipo de organizaciones pues son beneficiarias, se ven favorecidas por ayudas, subvenciones que les dan ayuntamientos, gobiernos regionales y el gobierno de la nación. Y como te decía, el gobierno de la nación, independientemente del color que haya sido, o ayuntamientos que han sido del PP, del PSOE o de cualquier otro grupo. Es algo muy doloroso, porque vivir en tu propio país y ser víctima del odio y de los intentos de discriminación financiados por el dinero de todos los ciudadanos, incluso de tus propios impuestos, es algo dolorosísimo. Es algo que hay que cambiar. Es algo que es muy grave. Es algo que desde el punto de vista penal en España no se puede incitar al odio y no se puede promover el antisemitismo. Ni las autoridades públicas que promueven este tipo de mociones discriminatorias, ni los grupos que las favorecen o que las están impulsando, están libres. Y nosotros, aquí tienes un compromiso, me hago el compromiso de que iremos penalmente contra ellos, porque esto está recogido en el Código Penal y no puede salir gratis, no puede haber impunidad al fomento del odio, a la glorificación del terrorismo y a los intentos de discriminación. ¿Sufrís censura también en redes sociales cuando queréis promocionar vuestros tweets para contraprogramar, ¿no?, la propaganda de la izquierda radical, de los movimientos pro-palestinos? Mira, digamos que en redes sociales hay una balanza que no está equilibrada. Cuando el líder de la República Islámica de Irán puede no solo hacer tweets antisemitas, sino tweets que niegan el holocausto, tweets que promueven, como digo, el terrorismo, que promueven el odio, que promueven la aniquilación de un Estado con millones de ciudadanos, con 8 millones y pico de ciudadanos, y busca la aniquilación nuclear y amenaza esa aniquilación nuclear, y esos tweets no están, no digo censurados, sino simplemente esa cuenta no debería estar viva, porque es una cuenta terrorista, la del líder de la República Islámica de Irán. Y bueno, algunas de las cosas que nosotros decimos pues sufren una criba mucho más exigente. Pues sí, es un poco complicado, es una balanza que no está muy bien equilibrada. Nosotros estamos en el lado de la libertad y de los derechos humanos. Ángel, ¿cuántas entrevistas has hecho en las últimas semanas? Bueno, unas cuantas. Tengo... Digo medios nacionales. Ah, no, en medios nacionales ninguna. Ninguna. ¿Por qué ese silencio mediático hacia una causa tan justa como es el apoyo a un pueblo oprimido, como es el pueblo judío, un pueblo que es perseguido de tiempos inmemoriales? Mira, hay un monopolio de la narrativa que ocurre en nuestro tema y ocurre en muchos otros temas, como tú bien sabes y tú bien denuncias en tu programa. Y ese monopolio de la narrativa, del relato, es muy difícil de romper. Y hay que tener mucho coraje y mucho valor para romperlo. Porque a corto plazo te van a caer encima todos los del monopolio de la verdad. Todos los que no aceptan que se cuestione lo que ellos llevan promoviendo, como tú dices, muchas décadas. Pero, como digo, la labor que hace tu programa y en realidad y en general los medios cada vez más libres que surgen, no en los medios tradicionales, sino en los medios más, si quieres llamarlos, libertarios, como son estos, la labor que hacen es precisamente despertar conciencias y a veces educar en asuntos y a veces simplemente movilizar a mucha gente que íntimamente piensa lo mismo, pero que lamentablemente o gracias a la vía que vosotros le ofrecéis, pues encuentran que no están solos, que hay mucha gente que piensa como ellos. Pues, querido Ángel Mas, como presidente de ACOM, yo te invito a que una vez a la semana podamos hacer una sección de hablemos de los temas que conciernen a Oriente Medio,
tratemos de contar la realidad frente a esa propaganda de organizaciones como el BDS, de organizaciones pro-palestinas, contemos los lazos que hay entre Irán, Hezbollah, Podemos, porque hemos conocido como hay países como Alemania que han prohibido a Hezbollah. ¿Tú crees que van a acabar en España con locales públicos cedidos por Podemos? Bueno, ahora mismo Podemos ha invitado a terroristas confesos que han secuestrado aviones. La alcaldesa de Barcelona la ha invitado a actos públicos. Entonces, ante eso, pues, ¿qué decir? Una persona que ha dedicado su vida a intentar asesinar judíos y ha sido invitada públicamente por el Ayuntamiento de Barcelona y por su alcaldesa. Pues es algo dolorosísimo. Terrible. Pues Ángel Mas, lo dicho, una vez a la semana, la sección de ACOM, esta es su casa y nosotros estamos en la batalla de la libertad y, por supuesto, apoyemos al pueblo judío. Algunos de vosotros no entenderéis que Díaz Ayuso se declare sionista, no entenderéis que este programa dedique minutos de televisión, los que niegan los grandes medios, a la causa del pueblo judío, pero nosotros somos un canal que apuesta por la libertad, que no queremos que nadie oprima a nadie y por eso tienen sus minutos merecidos. Siempre estamos del lado de los buenos y yo cuando pude ver y oír y pisar Israel y enterarme muy bien de qué iba el problema, tras años y años de recibir impactos en televisión de propaganda palestina, de qué pena los palestinos, justificando atentados terroristas incluso cometidos por estos terroristas palestinos, yo desde que fui a Israel, y os lo animo, un país brutal, Jerusalén, Tel Aviv, una ciudad abierta, preciosa, o sea, os lo recomiendo encarecidamente, pero de verdad, los que no entendáis que vayamos a hacer esta sección, vayan en Israel, escuchen a Ángel Mas, infórmense bien y que no te manipulen como hacen los grandes medios de comunicación cada vez que hablan de ese conflicto entre Israel y Palestina. Que no te cuenten milongas. Fórmense, escuchen a los expertos y sobre todo viajen. Vayan sobre el terreno que probablemente su mentalidad cambie. Y si personas que defendemos la libertad como Isabel Díaz Ayuso y como yo y como Juan Carlos Girauta, como Albert Rivera, como Pablo Casado, como Santiago Abascal, como Iván Espinosa Los Monteros, apoyan a asociaciones como ACOM, pregúntense por qué. Porque lo que nos une a todos es la defensa de la libertad, la batalla de las ideas. Y no queremos que haya ninguna injusticia ni que nadie desvirtúe la realidad de los hechos. Y por eso, la semana que viene volveré a invitar a Ángel Mas a que se explaye, a que explique con tranquilidad los asuntos que crea conveniente, porque yo creo que tenemos que darle esa oportunidad que le niegan a otros medios de comunicación financiados por Podemos, financiados por asociaciones que apoyan al pueblo palestino, donde tienen escuelas que adoctrinan a futuros terroristas que lo único que sueñan es en matar y asesinar a judíos. Y nosotros tenemos que luchar contra eso y denunciar a las instituciones públicas que desde España están financiando ese tipo de adoctrinamiento. Así que muchísimas gracias, Ángel. Nos vemos. Muchas gracias. Y síganle, por cierto, en ACOM, donde os pueden seguir. En a-com.es. Pues muchísimas gracias, Ángel. Nos vemos. Gracias. ...863 consultas que han venido a través del canal de Estado de Alarma y de ellas pues ha habido un porcentaje muy alto que son clientes nuestros ya. Yo la verdad que cuando di este paso de publicar, porque claro, yo no tengo ningún medio de comunicación como puedes tener tú, y mi forma de demostrar mi cabreo y mi indignación con este... Bueno, voy a intentar a ver si puedo, que yo no soy políticamente correcto. Has sentado cátedra, apoyas un proyecto por la libertad de expresión, has puesto una pancarta contra el gobierno, te va mejor que nunca a pesar de la pandemia. Don Félix Revuelta, presidente de Naturhaus, propietario también de la Unión Deportiva Logroñés, dueño de este hotel maravilloso donde nos has alojado. Está mal que lo diga, pero desde que
me hice un poco famoso por mis expresiones en contra de este gobierno socialcomunista, mi negocio ha ido para arriba. Necesitamos empresarios valientes como tú que quieran dar a conocer sus productos y que quieran, a su vez, defender la libertad con un proyecto como Estado de Alarma, el mejor lugar para anunciar tus productos o servicios. No hemos tenido ningún problema desde que estamos en estado de alarma, ni por estado de alarma, y ha sido totalmente beneficioso. Te lo agradezco de corazón porque hacen falta más empresarios como usted que apuesten por proyectos socialistas, por la libertad de expresión y por alojar por la libertad. A personas con independencia de su ideología. Es que aquí puede venir quien quiera. Apóyanos porque merecerá la pena y juntos llegaremos muy lejos.